Bien, buenos días alumnos. El día de hoy, retomando nuestras clases de Historia del Perú, quien les habla el licenciado Rommel Gerardo Medina Briones. El día de hoy hemos tenido los temas muy interesantes de aquí para adelante también. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestro sistema de gobierno que se llama la República del Perú. Pero vamos a hablar de la República del Perú independiente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere el gobierno de peruanos, hecho por peruanos, a partir de 1827, cuando Bolívar se va del Perú. Se va del Perú, un país soberano, independiente, prácticamente los mismos peruanos, para bien o para mal, vamos a construir ese destino que va a ser parte de nuestra historia, con aciertos y con errores y catástrofes. Entonces vamos a estudiar toda esta etapa que corresponde a la República del Perú. Y vamos a iniciar en primer lugar la exposición que nos corresponde sobre las características, ya sean jurídicas, ya sean políticas, ya sean económicas. Son puntos fundamentales, básicos, para nosotros poder entender los principales hechos, acontecimientos o sucesos que se ha dado en el Perú a partir de 1827 hasta el día de hoy. Por eso que vamos a iniciar la explicación sobre, en primer lugar, repito, las características o los principales aspectos políticos, económicos y jurídicos de nuestra historia del Perú. Por eso que si ustedes observan en la pizarra, ahí dice 1827. ¿Por qué pongo 1827? Debido a la salida de ¿quién? A la salida de Simón Bolívar. ¿Y por qué pongo acá puntos suspensivos? Porque hasta el día de hoy continúa ese sistema de gobierno llamado ¿qué? La República. Entonces, estamos hablando que la República es un gobierno, una forma de gobierno por el cual lo dirigen los mismos ciudadanos, es decir, aquellas personas que son consideradas por el documento más importante del Perú, que es la Constitución Política. Así que aquellas personas que ejercen derechos y obligaciones que están establecidas por la ley. Y por ejemplo, en la Constitución actual, la última Constitución vigente, la de 1993, se reconoce a partir de los 18 años de edad, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que en toda la historia hace 18 años, sino eso corresponde a diversos puntos de vista. Ahora, y si pongo puntos específicos, ¿por qué? Porque es hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es la República. En la República existe, por ejemplo, si hablamos un poquito de formación ciudadana, en una República existe el sufragio universal. ¿Qué es el sufragio universal? El sufragio universal significa el derecho al voto, es decir, elegir a nuestros representantes a través del Estado, como por ejemplo presidente, congresistas, presidentes o gobernadores regionales y municipios, ¿no? Entonces esto sería pues una idea para que ustedes sepan qué significa en sí una república. Vamos a hablar en estos momentos sobre estos aspectos generales. Lo vamos a dividir en tres momentos, tres partes. Primero es lo jurídico, luego lo político y finalmente lo económico. Entonces vamos nosotros a estudiar estas características que corresponden a cada uno de ellos. Vamos a iniciar en primer lugar sobre lo jurídico. Cuando yo hablo jurídico, estoy hablándoles sobre la producción de leyes. Vamos a hablar del derecho, vamos a hablar de las leyes. Entonces vamos a referirnos y en qué aspecto vamos a explicar lo jurídico. Vamos a hablar, enfocarnos en el derecho internacional. Sabemos que el derecho internacional público, porque es público, ¿qué cosa es? El derecho internacional público es un conjunto de normas, de leyes dentro de la rama del derecho, cuyo objeto de estudio, objeto de aplicación de la ley es la relación entre los diversos estados. Relaciones a través de ¿qué? A través de un común acuerdo, a través de ¿qué? A través de leyes internacionales y también con organismos internacionales como por ejemplo la ONU, tenemos instituciones como la OMS, etc. Pero bueno, sin salir nosotros del tema,
Entonces, partimos del derecho internacional, pero antes de hablar de las leyes internacionales o las reglas de juegos del derecho internacional, vamos nosotros a estudiar, en primer lugar, el Perú en 1827. Si hablamos del Perú en 1827, y ustedes saben en la parte derecha de la pizarra, es el mapa del Perú en 1827. Ese mapa que tú ves es el Perú de 1827. Ese mapa que ves, muy distinto al día de hoy, porque esto yo cambiando a través de los años, a través de ¿qué? A través de los diversos gobiernos que han suscitado acuerdos o tratados internacionales de límites o fronteras. Ustedes saben que la frontera es lo que va a separar o dividir o fragmentar entre diversos países llamados estados, gobiernos, nación, pueblo. Este es el Perú de 1827, cuyo casi en su totalidad fue lo que perteneció al antiguo virreinato del Perú, que ya lo hemos estudiado. Si hablamos nosotros de ese mapa del Perú del año 1827, a raíz de la salida de Bolívar, ¿cuáles eran las fronteras que tuvo el Perú? Eso tenemos que saber nosotros. ¿Con qué países se limitó el Perú en 1827? Si hablamos nosotros de la frontera, ¿con qué países? Ahí ustedes dirán, a ver, por el norte, ¿con quién? Dirán, profesor, Ecuador, un ratito. Ecuador todavía en ese momento no existió. En ese momento, Ecuador no existió, sino era un mega estado que lo había creado Bolívar. Ecuador surge cuando muere Bolívar en 1831, pero acá todavía no hay Ecuador, estamos en 1827, 4 años antes de la aparición del actual Ecuador, del país Ecuador, o República del Ecuador. Entonces, ¿cuál sería la frontera que tuvo el Perú por el norte? Por ejemplo, por el norte, estamos hablando de la Gran Colombia. Ahí está. La Gran Colombia. Por el este, por la zona oriental, ¿con qué país limitó el Perú? Fácil, con el Imperio del Brasil. Y por el sur, ¿con quién limitó el Perú? ¿Por el sur con quién? Sur, acá. ¿Con Chile, sí o no? Con Chile, pues, bacán, con Chile. Ahí está Chile. Nuestro amado, querido vecino país del sur, Chile. No, jóvenes. Perú no limitó por el sur con Chile en 1827. No va a limitar. No. Sino con el país altiplánico ¿de cuál? Bolivia. Recuerden ustedes que Bolivia tuvo salida al mar cuando se creó la República de Bolivia por Libertador. Su nombre, le dio su nombre, derivado de su nombre, Simón Bolívar, se creó la República de Bolivia, cuyo territorio que ven acá fue la antigua audiencia de Charcas. La antigua audiencia de Charcas, que la audiencia, una sede judicial, real audiencia en época del virreinato. Entonces, ese territorio es la antigua audiencia de Charcas, y por lo tanto Bolivia tuvo lo que es ahora el país altiplánico boliviano, tiempo pasado tuvo salida directamente al mar por el desierto de Atacama, donde el puerto más importante de Bolivia, ¿cuál es en aquella época? Es el puerto de Antofagasta, provincia de Atacama, que desgraciadamente en la nefasta, injusta, desgracia, catastrófica, paupérrima, miserable guerra del Pacífico, prácticamente Bolivia perdió su salida al mar. En esa guerra del Pacífico de 1879, Bolivia perdió su salida al mar. Entonces, dése cuenta ustedes con qué países, por lo tanto, limitó el Perú en 1827 a raíz de la salida de Bolívar. ¿Con qué el Perú? ¿Con qué país limitó entonces? Acá está Perú, con los 7 países. Por el norte, Gran Colombia. Por el este, Brasil. Por el sur, con Bolivia. Por lo tanto, con Chile no limitó, el Perú hasta la Guerra del Pacífico de 1879, la Segunda Guerra del Pacífico. El límite sur era acá, con Bolivia, el río Loa, se llama el río Loa, fue el límite natural que tuvo el Perú con Bolivia en aquel tiempo. Entonces, esto ya nosotros hemos encuadrado, ya hemos nosotros ubicado el Perú. ¿Cómo nace el Perú? Nace como un dibujo en un papel, porque en aquella época no había satélite, en aquella época las fronteras no eran tan, las fronteras entre el Perú y los países vecinos no eran
digamos, tan conocidas, todo en el papel nada más. No era así como decir un territorio conocido, donde un territorio no se pudo colonizar en aquella época la selva, conocer los rincones del Perú. Desgraciadamente así nació, como le digo, jóvenes estudiantes, nació así en un papel dibujado. Y la pregunta es, ¿y cómo el Perú entonces va a reconocer sus fronteras, ya sea el Perú con sus países vecinos y viceversa? Es decir, Gran Colombia, Bolivia y Brasil, ¿cómo van a reconocer al Perú esos territorios? Ese territorio que fue el mapa que es acá, el antiguo virreinato del Perú. Entonces vamos a hablar nosotros de dos principios. Vamos a ver dos principios jurídicos. Repito, esto está dentro del derecho internacional público. Las relaciones entre los diversos países. Vamos a ver la primera, ¿cuál es? El uti possidetis. ¿Qué es el uti possidetis? Está en latín. Lo que tienes, lo que posees, te pertenece. Uti possidetis, uti possidatis. Este principio jurídico, ¿en qué consiste? En reconocer los territorios de las nuevas repúblicas. Esta es la República del Perú, la República de Bolivia. Bueno, vamos a hablar solamente de Perú, con Bolivia, porque la cuestión es que fue el Alto Perú y Bolivia nos separó del Alto Perú, que es Bolivia. Entonces, reconocimiento de los territorios de las nuevas repúblicas, ¿basados en qué? En los antiguos ex virreinatos. Es decir, que eso es un mapa que ve acá el Perú, en este caso, el virreinato del Perú y Bolivia, que fue la audiencia de Charcas. Entonces, son reconocidos los territorios propios de estas nuevas repúblicas independientes. Pero la pregunta es, ¿y cómo yo puedo sustentar que este territorio es el Perú, este territorio que ves acá, este mapa, o el territorio, ¿cómo sería? Es a través de un documento que expidió, que otorgó el rey de España. A través de ese documento llamado, ¿qué? Llamado Real Cédula. La Real Cédula es un documento, un papel, donde los reyes establecían sus normas, sus leyes. Ahí en ese documento, en ese papel, el rey de España, ahí reconoció territorios a través de esta Real Cédula, repito, cuyo documento se va a titular títulos coloniales, para que me entienda mejor. Como decir, título de propiedad, es un documento que el Estado reconoce tu propiedad, tu casa, tu terreno, cuánto mide, con quién limita, con quién colinda, etc. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, que el uti possidetis, este principio jurídico, está reconocido por un documento llamado ¿qué? Llamado títulos coloniales, y es el caso de Tumbes en 1802 y Jaén en 1803, que había pasado. Recordemos nosotros en el tema reforma borbónica, recuerden ustedes que esta provincia de Tumbes, Jaén, pasaron a formar parte del virreinato de Nueva Granada en 1739, y el Perú perdió 3 provincias. En una de estas 3 son 2. Por ejemplo, ¿cuál es? Tumbes y Jaén. El rey de España reconoció este error, vio que Tumbes y Jaén, Tumbes, que Tumbes es la costa norte del Perú, Tumbes, y Jaén, que ahora es Cajamarca, no tenía mucho vínculo con Bogotá. Muy lejos, muy difícil para llegar a Bogotá, mucho tiempo. Más se tenía mayor vinculación, mayor relación de gobierno administrativo con Lima. Entonces, ¿qué dijo el rey de España, Carlos IV? Estas dos provincias de Tumbes y Jaén se reincorporan, vuelven al Perú. Por lo tanto, estas dos provincias serían prácticamente peruanas. Entonces, repito, el caso de Tumbes y Jaén pertenecieron por error que hizo el rey de España en 1739, cuando creó el virreinato de Nueva Granada. El rey se dio cuenta de ese error, y Tumbes y Jaén tuvieron ambas provincias más vínculos, más relaciones con el Perú, con Lima, y decidió reincorporarlos. El rey Carlos IV los reincorpora al Perú. Entonces, esto sería la peruanidad, el derecho de soberanía, el derecho de independencia de estos dos territorios, el derecho de defensa que tienen estos dos territorios que hizo el Perú frente a las pretensiones, primero de la Gran Colombia y después de Ecuador, que ellos reclamaron al Perú estos dos territorios. Pero sabemos que por principio del uti possidetis,
Tumbes y Jaén nos pertenece a nosotros. Repito, reconocido por el rey de España, por los títulos coloniales que mintieran el día de hoy se llamaría título de propiedad, que el Estado te da un documento que reconoce tu propiedad, tu casa, tu terreno, ¿no? Entonces, esto sería el uti possidetis. Y ahora vamos a entrar a explicar la segunda parte, la libre determinación de los pueblos y el aspecto político y económico.